Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes tengan todos ustedes y gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque nos permite continuar con esta hermosa serie acerca de la oración. ¿Cuánto debemos estar orando para poder discernir en cuanto a lo que es el Evangelio de Jesucristo? Compartía en esta tarde en el penal de mujeres y compartía la primera carta del apóstol Juan capítulo 2 y en lo que habla acerca de la santificación, la conexión que tiene con el Evangelio de Jesucristo y el Apocalipsis en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está pues en conjunto una cosa con la otra y que nos habla acerca de los últimos tiempos y el anticristo y la importancia de la oración para que podamos discernir. Y el cernidor para ese tipo de situaciones que estamos en los últimos tiempos, que no nos dejemos engañar, es la palabra de Dios y la guía o quien nos guía, la persona que nos guía. Quien nos guía es el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Entonces, podemos ver cómo lo importante que es el Evangelio. Vimos hace un par de días cómo desde los tiempos de la iglesia primitiva, que no hace énfasis la palabra de Dios, o bueno, es que son comentarios de personas que así nombran a la iglesia primitiva, no hace uso exclusivo a la iglesia de Jerusalén, sino en sí a las primeras iglesias o misiones que se desarrollaban en aquel momento, cuando recién se compartía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por el apóstol Pablo, y veíamos cómo en estos puntos específicos que ya había ataque sobre el Evangelio en la iglesia a los Gálatas, a los Corintos, a la iglesia de Éfeso, Colosas, Filipos, Tesalónica. Entonces no es algo nuevo, es algo desde que inicia la iglesia. Por eso hacemos alusión a la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Y mismo Jesucristo lo anunció. Dijo, van a venir falsos maestros, van a venir falsas enseñanzas. Y nosotros podemos verlo a través de todos los tiempos y más al día de hoy.
Así es que estemos preparados y que Dios nos ayude a discernir. Y para esto es la oración. Seguimos con la serie de la oración y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que la palabra de Dios sea nuestro cernidor para poder distinguir entre la verdad que es la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, y entre todo lo demás que es falso, para poder estar en el camino que es Jesucristo. Así es que te mando a saludos, tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, siendo ya viernes 12 de septiembre. ¿Ya estás preparada para las fiestas patrias? No nos vamos a ver aquí en las fiestas patrias porque toca el 15 de septiembre, pues es el lunes, no hay programa el día lunes aquí en tu programa Instrumento Escogido, recordándote que estamos como tu programa Instrumento Escogido de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde, pero pásatela muy a gusto, sanamente, y pues lo cristiano no nos quita lo mexicano. Así es que disfruta de estas fiestas patrias, los colores de nuestra bella bandera verde, blanco, rojo. Y pues bueno, también mandándote un saludo donde quiera que tú nos estés escuchando, que pues estos programas traspasan fronteras. Te mando saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Y pues Dios bendiga tu vida y que seas luz y que seas sal en esta tierra. Luz para bendecir, sal para exhortar. Y pues que sigas siendo ese canal de bendición. Que Dios te use donde quiera que tú te encuentres para que puedas llevar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que estamos con ese tema, el día de hoy, ¿en qué consisten las buenas nuevas? Así es que, pues gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido y vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Y pues gracias a Dios que nos permite estar en las redes a través de Neuma Multimedia y pues poder localizarnos de esa forma. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido, aquí nos encuentras, o bien en la página oficial de Facebook, tal cual como Instrumento Escogido. Y puedes tú de esta manera escuchar varias transmisiones de tu programa. Así es que, sin más preámbulo, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque grande es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra y todo lo que tú deseas que nosotros conozcamos y sepamos más de ti es a través de lo revelado, a través de las Escrituras, de tu palabra santa, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y gracias, Señor bendito, por el Evangelio de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor bendito. Permítenos darlo a conocer, Señor, que realmente nuestra única labor es sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Tú, Padre bendito, haces el resto. Conforme tu soberanía, tu voluntad, Señor bendito, tú preparas la tierra, preparas los corazones. Tú, Señor bendito, la haces germinar, la haces crecer, la haces dar fruto al 60, al 30 y al 100 por uno, Señor bendito. Todo es de ti, por ti y para ti, Señor bendito. Y gracias, Señor Santo, porque pones el Evangelio, que es un tesoro, en vasos de barro que somos nosotros, Señor Santo, para darlo a conocer, Señor bendito. Te lo agradecemos, Señor Santo. Gracias por ese enorme privilegio y honor, Señor, que nos das de servirte. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, nosotros podemos observar cómo no hay otro evangelio más que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consisten las buenas nuevas? Bueno, nosotros podemos ver cómo la ley
fue dada a Moisés y es lo que es la Torá, conocido como los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero todas esas leyes le hacían ver al hombre, a la humanidad, lo pecadores que eran. Y eso realmente es parte del Evangelio, hacernos ver lo mal que estamos y que necesitamos de un Salvador. La ley condena, y esa es la mala noticia. Sin embargo, aunque hubiese una persona, que no la ha habido ni la habrá, solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo fue quien cumplió a cabalidad toda la ley, siendo 100% humano. Pero nadie más pudo llevar a cabo la ley a la perfección, más que Jesucristo. Pero la ley, si una persona pudiese llevarla a cabalidad al 100%, no le salvaba. Esa era la realidad. La ley no salva, sino que nos apuntaba hacia un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la buena noticia es que necesitamos un Salvador y que el Salvador es Jesucristo. La ley condena y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, mediante la gracia, es que tenemos ese Salvador, que es Jesucristo, quien ya hizo las cosas por nosotros y que podemos ser salvos única y exclusivamente a través de Él. Entonces, me llamaba la atención, bueno, iba a hacer un comentario, pero ni viene al caso ni para qué darle importancia a ese tipo de personas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y aquí nosotros podemos ver que la propia salvación nuestra, mi salvación, no es una vía en el cumplimiento de la ley. Y esto lo podemos ver a través de las Escrituras. En Romanos, vámonos a la palabra de Dios. Romanos 3, 20 y 21. Romanos 3, 20 y 21, que nos dice así la palabra de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces nos dice aquí cómo la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la ley a nadie salva. Sin embargo, a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Donde nos dice, pero ahora, aparte de la ley, no antes, porque ahora que Cristo vino. Ese es el parteaguas. Y esa es la justicia que tenemos por parte de Dios. Y esto denota que a través de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos ser declarados justos. Por eso es lo que es la justificación. Y a lo mejor, pues, son términos que tal vez no estés muy familiarizado con ellos, pero en Jesucristo nosotros somos justificados. Y continúa el texto del 22 al 24, estamos en la epístola del apóstol Pablo a los hermanos que están en Roma. Nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, de la justificación pasamos a la redención. No hay distinción. O sea, solamente a través de Jesucristo pasamos de ser justificados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a ser redimidos. Y la justificación es gratuita. Eso son buenas nuevas. Son buenas noticias. Porque eso tiene que ver con la justicia de Dios. Dios no iba a pasar por alto el pecado. Alguien tenía que pagar. Sí o sí. Y quien pagó en vez de nuestro lugar, en lugar nuestro, fue Jesucristo. Y es por eso que en la palabra en el original es una acción judicial de declarar justo a alguien que realmente es culpable. Estos son buenas nuevas, porque nosotros somos los culpables y Jesucristo, quien es justo, Él fue quien pagó el precio por nosotros. Y es por eso que viene a continuación lo que es la redención en Cristo, como nos dice el texto. Y de esa forma, del verso del 25 al 26, estamos en Romanos 3, nos dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación, como sustituto, por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesucristo, para manifestar su justicia. Debía ser la justicia debía caer esa culpa sobre alguien, y fue sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y nosotros podemos ver cómo de la redención pasa a la propiciación. Redención es cuando un esclavo era vendido en el mercado, alguien que lo compraba se le nombraba que lo estaba redimiendo. Y cuando lo redimía, lo compraba, podía volverlo a vender o podía dejarlo libre o lo podía dejar como su propio esclavo. Sin embargo, lo que hace Jesucristo al momento de Él morir por nosotros, que nos da esa redención, lo que hace es redimirnos, es que Él paga el precio. Y no para... Él paga el precio por cada uno de nosotros, siendo nosotros esclavos del pecado, como nos dice la palabra de Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado. Jesucristo nos ve como esclavos del pecado y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar el precio. Pero voy a pagar el precio no para que seas esclavo, no, sino para dejarte libre. Libre para el resto de tu vida. Y eso se le llama redención. ¿Cuál es el precio? Era un costo mucho, muy alto si se pagaba por ese esclavo para dejarlo en libertad. Y el precio que pagó Jesucristo fue con su propia sangre. Fue pagado a precio de sangre, nos dice la palabra de Dios. Entonces, de esa forma nosotros somos redimidos en Jesucristo, somos comprados a precio de sangre para Él darnos libertad. Y nosotros, como lo dice posteriormente el apóstol Pablo, dice, yo quedo en libertad, pero el esclavo tenía esa libertad ya que podía hacer lo que él quería, pero teniendo un amo tan bueno como nuestro Señor Jesucristo, que había pagado el precio, el apóstol Pablo dijo, ahora yo soy
esclavo de mi Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino que ahora yo me debo por completo a mi Señor, que es Jesucristo, porque Él pagó por mí. Ahora yo soy esclavo de Jesucristo. Si tú puedes ver en varias de las cartas del apóstol Pablo, cuando él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, en otras traducciones dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Inclusive en la Reina Valera, en uno o dos textos dice, Pablo, esclavo de Jesucristo, porque él dice, yo en forma voluntaria me hago esclavo y tengo a Jesús como mi Señor, que lo que Él quiera y ordene, yo lo voy a hacer. Porque Jesucristo es el Señor, es el dueño de mi vida, el que pagó el precio, el que me rescató, el que me redimió. Y Él viene en el texto acerca de la propiciación. Lo leímos en los textos del 25 al 26. Y esa propiciación es la sustitución, que fuimos cubiertos con la sangre de Cristo. Él fue nuestro sustituto. Y como un sacrificio para aplacar la ira de Dios, que estaba airado, molesto, enojado, y tenía que satisfacer su ira a través de un sacrificio. Y eso lo llevó a cabo nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dios es quien crucificó a su Hijo Jesús, aunque se escuche, tal vez no se te haga extraño escucharlo de esta manera, pero Dios es quien crucificó a su Hijo. Y Dios cumplió su justicia y justificó al pecador en un solo acto, a través de Jesucristo. Y aún mismo Jesucristo, Él dijo, mira, yo doy mi vida y yo la entrego y tengo el poder para volverla a tomar. Pero mira, y hay otros textos, solamente te voy a dar uno para comentarte lo que te acabo de mencionar. Mira, en Isaías 53, 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. Entonces, aquí, cómo es Dios mismo quien lo entrega. Y viene también en otros textos, inclusive del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver cómo todo esto es lo que demanda a que Jesucristo sea crucificado. Inclusive al día de hoy muchos traen una cruz como símbolo, tal vez para ellos el pensar pues de ser cristianos. Los cristianos realmente no traemos ningún símbolo de la cruz, ni con alguna figura crucificada ahí, ni sin figura, porque realmente lo que simbolizaba en aquel entonces era, decía el texto, maldito el que muere en una cruz, crucificado. O sea, no era bien visto. Y eso viene en las Escrituras. Entonces, todo eso era el plan perfecto de Dios para que todo eso se llevase a cumplimiento en cuanto a la sustitución, que Cristo en nuestro lugar fue quien pagó por nuestros pecados para justificarnos delante de Dios,
es una acción judicial de declarar justo a nosotros alguien que realmente es culpable, en la redención de haber pagado el precio de sangre, para dejarnos libres, en la propiciación, siendo el sustituto nuestro para cubrir con su sangre ese pecado y aplacar la ira de Dios. Y todo esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a ti y a mí. ¿Y qué es el Evangelio? Fíjate, en otras creencias, el ser humano tiene que hacer algo para ese Dios al que se hace en su mente, en su corazón o con sus manos, en su idea. Pero aquí es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien entrega a su Hijo y es el Hijo quien voluntariamente viene y obedece al Padre para el perdón de nuestros pecados. Y es Dios quien nos busca para darnos ese regalo de la salvación. ¿Y qué es el Evangelio? Nosotros podemos ver cómo acerca de en qué consisten las nuevas buenas, las buenas nuevas. El punto número 1 que te mencionaba es que mi salvación no es vía el cumplimiento de la ley. Nada tiene que ver aquí la ley, puesto que no podemos cumplir ni siquiera el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ni siquiera ese podemos cumplirlo a cabalidad, ni por un minuto de nuestra vida, nuestra existencia, porque no lo hacemos. Esa es la realidad. Ni siquiera el primer mandamiento, porque Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas las 24 horas del día. Siempre estamos afanados, preocupados, ocupados en otras cosas vanas, superficiales, y no estamos en el canal donde quiere Dios que estemos. Esa es la realidad. Entonces, el Evangelio es el mensaje de redención, de liberación llevado a cabo en la cruz, donde Dios Padre crucificó a su Hijo y éste derramó su sangre para el perdón eterno de nuestros pecados, con lo cual el Hijo satisfacía completamente de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios, aplacando su ira contra el pecador y terminando así la enemistad entre Dios y el hombre. Dios hizo esto imputando mis pecados a su Hijo, Jesucristo, e imputando o cargando a mi cuenta la santidad de Cristo o su carácter moral, lo cual aseguró mi estatus de no culpable ante el Padre. Esto lo dice un comentarista. Y cómo, pues, podemos verlo a través de esa propiciación y cómo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es central, es medular en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos, dice que Cristo murió conforme las Escrituras y resucitó conforme las Escrituras. Y también en Primera de Corintios 15, el 17 al 19, donde dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa todavía, estáis en vuestros pecados. Entonces, mira, es que este está en otra versión, pero déjame te lo leo en la versión Reina Valera, para que lo puedas, a lo mejor estás como yo, más familiarizado con esta versión. Fíjate, donde nos dice, y aquí es donde te decía,
no era en Romanos, era aquí en 1 Corintios 15, el verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Y el verso 17 al 19, que es el que te estoy comentando, dice de la siguiente manera: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces somos los más dignos de lástima de todos. Y aún en el 14 nos dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. O sea, ¿qué haríamos entonces aquí? Solamente perder el tiempo. Palabras y más palabras que se lleva el viento. No es así. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el amén del Padre al sacrificio perfecto de Jesucristo. Es el así sea, es el cumplimiento del Padre. Entonces, nosotros en Cristo tenemos la liberación y la redención en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver cómo a través del Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación, es la buena noticia en que Dios, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, darnos vida eterna y reconciliarnos con Él. Porque después de la caída de con Adán y Eva, fuimos enemistados, fuimos separados de nuestro Padre Celestial. Y solamente a través de Jesucristo podemos nosotros tener esa reconciliación. Y es por eso que del texto que mencionábamos en un principio, ¿en qué consisten las buenas nuevas? En el amor de Dios y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. En esos dos puntos claves que lo resume muy bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio inicia con el amor de Dios hacia toda la humanidad. No es por mérito propio ni por mérito de la propia humanidad, sino por gracia de Dios. Y la gracia de Dios es un regalo inmerecido para cada uno de nosotros. De tal forma que debemos reconocer que la salvación no nace de nosotros, sino que es por medio de la fe, y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y es por medio de ese amor de parte de Dios, que nos amó tanto, tanto que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. ¿Estamos conscientes que la salvación no se gana, sino que se recibe como regalo de amor de Dios? Como hay un canto que más o menos dice esas palabras: no se merece, no se gana, no se puede pagar. O sea, es simplemente un regalo de nuestro Dios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si somos tan malos como humanidad? Y Dios nos la regala por amor. Y así es nuestro Dios. Entonces estamos conscientes de que la salvación no se gana, sino que solo lo que debemos hacer es recibirla como regalo del amor de Dios. Otra de las cosas en que consisten las buenas nuevas o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la obra que Jesucristo hizo en la cruz. En 1 Corintios 15, 3 y 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado, es el apóstol Pablo hablando, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. El apóstol Pablo
lo aprendió de primera mano, que es de nuestro Señor Jesucristo, y tal cual lo está Él enseñando. Si una cosa era peculiar, era genuina, en el apóstol Pablo era que lo que él aprendió de nuestro Señor Jesucristo, de primera mano, él tal cual lo enseñaba. Así, en forma directa, en forma clara, él enseñaba del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio no es filosofía humana. Inclusive el apóstol Pablo, habiendo sido enseñado a los pies de Gamaliel, siendo fariseo de fariseos, siendo un erudito, dijo, ¿saben qué? Mira, todo eso lo tengo por basura comparado con el conocimiento de Jesucristo. De tal forma que él no enseñaba filosofías humanas, él no enseñaba cosas vanas, él no enseñaba cosas que no fueran reales, porque él fue enseñado en Arabia por nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, porque el apóstol Pablo no conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo, sino ya resucitado. Entonces, el apóstol Pablo dice, todo lo que yo aprendí de Jesucristo, así tal cual lo enseñé. Entonces, Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Eso es un hecho, y no solamente hecho histórico, sino que había testigos oculares que podían dar testimonio de ello. Y la fe cristiana no se basa en emociones. La fe no es ciega, como muchos la podrían considerar. No, la fe cristiana es con la razón. La fe cristiana se constata con pruebas. La fe cristiana es de convicción, es de firmeza, es con bases y es con hechos que sucedieron. Entonces, el apóstol Pablo no se está basando en emociones, sino en lo que realmente sucedió en la obra consumada de Jesucristo, quien perdona nuestros pecados. Tú y yo estamos valorando cada día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como el fundamento de nuestra fe. Mira, si estamos pecando deliberadamente y a sabiendas que estamos haciendo mal y mal y mal, y al cabo tú dices, no hombre, al cabo, mira, a la noche va a la iglesia y ahí paso al frente, como en muchas denominaciones, y ahí pido perdón y borrón y cuenta nueva, y pues así mañana he pasado. Va a haber una en la que no va a haber oportunidad. Y dice en la carta a los Hebreos que no tengas en poco el sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces es como si pisoteares la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por ti. Que no hagas eso. Entonces, ya cuando se peca deliberadamente, pregúntate si realmente eres cristiano o cristiana. Porque eso no es de esa manera. Cuando tú realmente entregas tu vida a Jesucristo y reconoces y valoras y agradeces ese sacrificio único y perfecto que Jesucristo hizo en la cruz, en vez de tú estar ahí, en tu lugar, como ya lo vimos, justificándote, redimiéndote, o sea, pagando a precio de sangre tu valor, sustituyéndote en vez de tu lugar, Él fue. Dices, oye, ¿con qué puedo pagarle? Portándome bien, obedeciendo su palabra, no importándome todo lo demás, no. Lo hago por gratitud y por amor a Dios, que yo obedezco su palabra. Entonces, valoramos cada día el sacrificio de Jesucristo como fundamento de nuestra fe. Espero en Dios que así sea. Y mira,
Otro de los fundamentos de en qué consisten las buenas nuevas es en el poder de la resurrección, que como te comentaba, es el amén del Padre. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección confirma que Jesús es el Señor y vencedor de la muerte. No basta con saber de Cristo, debemos creer y confesarlo como Señor de nuestra vida. ¿Está nuestra fe anclada en un Cristo vivo o en un simple recuerdo religioso y que tú dijeras, ay, pues sí, es que eso me comentaron, me platicaron, pero yo sigo mi vida normal? No, entonces tú tienes conocimiento de Jesucristo, pero Jesucristo no es tu Señor, no es quien reina y gobierna tu vida. Y eso es muy diferente, porque entonces, si esta noche murieras, pregúntate, ¿a dónde vas? Porque tal vez no vayas a la patria celestial. Si nada más tienes conocimiento de Dios, muchos tienen conocimiento de Dios. Y por historia universal o porque escuchan en Semana Santa algo de Dios y tienen algo de conocimiento, y después del carnaval, ¿sí? De ese carnaval que hay en las ciudades, se van a otro lugar y tratan como de purificarse un poco y de... Conoces algo de Dios, pero tu destino no sería en la eternidad con nuestro Dios. Mejor examínate a ti mismo y espero en Dios que el Espíritu Santo toque tu corazón para que este mensaje caiga en buena tierra, y una vez que te examines a ti mismo, sea el Espíritu Santo implantando la semilla, la palabra, el Evangelio de Jesucristo en tu corazón y seas una nueva criatura. Que las cosas viejas hayan pasado, vicios, malos hábitos, el pecado, que lo deseches y que tu comportamiento y tu vida sea totalmente diferente, entregada a tu Salvador Jesucristo. Y que obedezcas la palabra por amor y por gratitud a tu Salvador por lo que Él ya hizo en la cruz a favor tuyo. Entonces, nuevamente, ¿está nuestra fe anclada en un Cristo vivo o en un simple recuerdo religioso? Otro punto clave de en qué consisten las buenas nuevas es la reconciliación con Dios. 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Fíjate, Dios nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. El Evangelio restaura la relación rota con Dios a causa del pecado. Estaba la relación nuestra con Dios plena. Con Adán y Eva se fracturó. Le llamamos la caída en teología. Se fractura, está la caída y la enemistad de Dios con la humanidad. Y a través de Jesucristo hay un nuevo puente, que es a través de la cruz de Jesucristo. Y ese es el ministerio de la reconciliación. Y de esta forma el Evangelio restaura esa relación rota de Dios a causa del pecado. Y tú y yo, ya que hemos sido reconciliados, estamos llamados a vivir en paz, tanto con Dios, y a anunciar el ministerio de la reconciliación hacia las demás personas. Por eso es como que la cruz, tanto nosotros con Dios como con las demás personas, para anunciarles el Evangelio de Jesucristo y el ministerio de la reconciliación a los demás,
para que vayan a los pies de Cristo y que se reconcilien con nuestro Padre Celestial. A eso estamos nosotros llamados. Y por eso estamos viviendo como reconciliados con Dios, o seguimos cargando esa culpa que Cristo ya nos quitó. Analicémonos a nosotros mismos, porque pues parte de todo esto es que hay una vida nueva en Cristo Jesús, que es en la eternidad, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, transforma vidas. No solamente hay un perdón, hay una transformación. Nuestra vida debe mostrar la evidencia del cambio que Cristo hace en nuestro corazón. No debemos ser los mismos, dejando atrás lo viejo para vivir como nuevas criaturas en Cristo. Porque ya tenemos una nueva esperanza que es en Cristo Jesús, aguardando la esperanza bienaventurada. Porque en Cristo ya hemos sido redimidos, ya hemos sido perdonados, como nos dice Tito 2, 13 y 14. Y el Evangelio no termina en la cruz, ni en la resurrección, sino en la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos estar preparados y vivir esta vida, lo que nos resta de vida, vivir en santidad, separados para Dios y con la esperanza de que Cristo viene pronto. Estamos viviendo los últimos tiempos y cada día debemos vivirlo como si fuera nuestro último día, en paz, en santidad, en el gozo de nuestra salvación, en el amor de Jesucristo, para compartirlos con otros, siendo ministros de reconciliación, compartiendo el Evangelio de Jesucristo, para que las demás personas también lleguen a los pies de Cristo, viviendo en santidad, separados del pecado, para de esa forma poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y si tú en esta tarde, que espero que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y decir, sabes que yo sí estaba mal en alguna de las áreas, hoy es el día de salvación, el día en que te puedes reconciliar con Dios. Y si hoy nos llama a Dios a cuentas, decírame aquí, yo ya estoy listo, estoy lista. Si Cristo viniera hoy, decir, yo estoy listo, yo estoy lista, aquí estamos. Y si faltaran varios días, varias semanas, varios meses, varios años, que cada día vivamos una vida diferente a como vivíamos, compartiendo el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas que nos rodean, para que también ellos sean reconciliados con Dios por medio del Evangelio y que puedan vivir de una manera diferente a los pies de Cristo. Y puedes hacer esta oración y puedes también tomarlo como una base para el día que tú compartas del Evangelio de Jesucristo y lo tengas presente, y junto con los últimos puntos que te voy a dar, para que de ahí partas y que Dios nos permita seguir trabajando para su obra. Puedes hacer esta oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde te pido que perdones mis pecados, porque cada pecado que he cometido me ha apartado y separado más y más de ti. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por cada uno de ellos. Y el día de hoy, yo reconozco la obra que Jesús hizo en la cruz a favor mío. Reconozco también que Él resucitó y con ello me regala la vida eterna. Y es por eso que hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador y como el Señor y amo de mi vida. Padre Santo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. Y gracias, Padre, porque sé que ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, te amo. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siempre te recomiendo que leas la palabra de Dios, donde hay promesas hermosas y maravillosas para sus hijos. Y ahora que hiciste esta oración, eres parte de la familia de Dios
y esas promesas son para ti. Ora a Dios y ahora puedes llamarle Padre, porque ahora que perteneces a la familia de Dios, puedes llamarle Padre, Padre mío, Padre celestial, Padre nuestro, y cierra tu oración en los méritos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Y también te comento, te pido, te ruego, te invito a que asistas a una iglesia cristiana, evangélica, para que escuches palabra de Dios y que conozcas más de nuestro Señor Jesucristo y que crezcas en tu vida espiritual. Así es que son estas 3 recomendaciones que yo te hago y pues gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo de este tema, en qué consisten las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con esta serie de la oración y recordándote tu programa Instrumento Escogido de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde y vamos a estar orando para así despedir el programa. Saludos y bendiciones a mi hermana Tita, mi hermana Jessica Torres, Enrique Altamirano, Elianeli Saucedo, María de los Ángeles Saucedo, a mi hermana Soco Torres, que Dios me las bendiga. Si alguien no le mando saludos, una disculpa de antemano, no soy la administradora de la página, pero les mando muchos saludos. Su servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, y oramos para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, porque vemos, Padre Santo, que a través del Evangelio, Señor bendito, tu palabra, Señor bendito, es compartida, Señor bendito, y Señor bendito, permítenos, Señor Santo, ser esos ministros de reconciliación compartiendo el Evangelio de Jesucristo, Señor. Es un honor, Señor, que tú nos das, Señor bendito, y es una gran responsabilidad. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, el compartir de estas buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén y amén. Saludos, que Dios me los bendiga. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.